padres. Eso que estoy portando de regalo a los padres hoy. También continúo portando regalo a los padres. Muy bien. ¿Y el chocolate en los bolsillos? No, ya se los acabó. cambió completito. No hay chocolate en los bolsillos, eso me los comí. Hoy lo invito a todas las escrituras a 1 de Pedro capítulo 5. Hoy es el tema que vamos a estudiar, capítulo 5, un pueblo firme en la fe, específicamente girando alrededor del tema, mientras se apacienta. Cuando hablamos que mientras se apacienta firme en la fe, estamos hablando de que aún cuando la iglesia como persona estamos pasando por padecimientos, por aflicciones, que aún así hay ciertas prácticas que no se pueden dejar descuidar, aún en medio de las persecuciones y aún en medio de los padeceres que estamos experimentando. El capítulo 4, vimos la semana pasada, terminó con el tema de padecer. Si abren la escritura y ven, algunos tienen el título Padecer como cristianos. Y entonces, el capítulo 4 terminó de no permitir que el padecer obstaculice el apacentar. Y ahí vamos a entrar en la definición. ¿Por qué dice apacentar? Especialmente que a pesar de que se está padeciendo, a pesar de que se está pasando por sufrimiento y dolores, que no permite que se deje de apacentar, que no se permite que se dejen de ministrar los dones que cada uno tiene dentro y fuera de la iglesia. ¿Okay? Eso es dentro del tema de padecer. El apóstol Pedro, capítulo 4, habla de que cada uno ministra el don de acuerdo, el que hable de acuerdo a la palabra de Dios, el que da servicio de acuerdo con la fuerza de Dios, con la potencia de Dios, todo esto. Y entonces continúa el capítulo 5 hablando específicamente de un pueblo firme en la fe, pero mientras se apacienta el pueblo. ¿Okay? Versículo 1, David, ¿tú lo tienes? Por casualidad. Si me puedes leer. 5:1. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ok, así que comienza entonces, comenzando el capítulo 5, usando el término de ancianos. En el griego, aquí específicamente, presbúteros. Es un término no necesariamente de edad, de que sea anciano, aunque sí muchos de los ancianos tenían edad, pero más un término de rango, un término de posición. Especialmente entre los judíos eran jueces y administradores de asuntos públicos y religiosos. Por ejemplo, el Sanedrín estaba compuesto de ancianos, con el rango o el término de ancianos, que era un término de liderato religioso. Igual que habían ancianos que estaban a cargo, los que se sentaban en la entrada de la puerta de la ciudad, y ahí ejercían juicio también, y eran como jueces dentro del pueblo. ¿Okay? Entonces el término de anciano, específicamente presbúteros, es un término que tiene historia. Ejemplo, en Números capítulo 11, ¿se acuerdan cuando primero el suegro de Moisés vio cómo Moisés se pasó todo el día juzgando? Eso le dijo, no, esto te vas a morir tú y se va a morir el pueblo. Que comience a asignar gente sobre 100, gente sobre 10, gente sobre 5. Y los casos difíciles lo traiga a ti. Lo cual no resolvió el asunto. Porque vemos en Números 11, vemos a Moisés todavía quejándose. ¿Por qué? Porque no se trata de implementar a veces metodologías humanas, sino que a lo espiritual hay que acomerse lo espiritual. Y por eso que en Números 11, cuando Moisés se queja que todavía la carga del pueblo es muy grande, a pesar que recibió el consejo del suegro, que entonces dice, pues sepárame 70 y el espíritu que está en ti, yo se lo pondré en ellos. Entonces, esos 70 ancianos que estaban también designados para decidir asuntos administrativos y seculares y judiciales dentro del pueblo, y también los religiosos también dentro del pueblo. Y ahí que viene la historia de la utilización de ancianos dentro del pueblo judío. Viene de Números capítulo 11, donde se asignaron 70 ancianos y Dios tuvo el espíritu que puso sobre Moisés sobre ellos para que ayudaran con la tarea. Porque no se puede ayudar a la tarea si yo soy espiritual y tú carnal. No podemos funcionar. No podemos administrar nada, ni siquiera una tiendita de piragua podemos administrar. Es un yugo Sí, desigual. especialmente en las cosas de la iglesia, no se puede administrar el ministerio si yo tengo el espíritu y tú estás en la carne. No se puede. Los dos tenemos que tener
el mismo Espíritu Santo operando con los mismos motivos y las mismas metas de nuestro Señor. ¿Okay? Y era costumbre del apóstol Pablo ordenar ancianos entre las iglesias que fundaba. Ejemplo, en Hechos 14:23 lee de la siguiente manera, dice que y constituyeron, esto es el apóstol Pablo, cuando fue a Listra y fue apedreado, y se constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que era costumbre del apóstol Pablo llegar, primero iba a la sinagoga, predicaba, lo botaban de ahí, muchos creían, se iban, y entonces dejaba encargado del liderato de iglesia, tanto específicamente el liderato espiritual, le dejaba cargo a ellos para que ellos ministraran al pueblo, ¿okay? Ministraran los asuntos religiosos, recibieran las cartas, las leyeran al pueblo, etcétera, etcétera. Así que era costumbre del apóstol Pablo ordenar ancianos que se quedaran a cargo, ¿okay? Nunca el apóstol Pablo, y de hecho después del Espíritu Santo, no vemos a ningún apóstol ordenando apóstoles en ningún sitio. Y de hecho el apóstol que se ordenó fue antes del Espíritu Santo, pero después el apóstol Pedro no hay ninguna evidencia que ordenó ningún espíritu. Y vamos a ver por qué es eso, pero específicamente porque los ancianos los dejaba a cargo del liderato espiritual en el primer siglo. Así que esa era la costumbre, por eso es que se dirige a los ancianos, porque el apóstol Pedro también hacía la misma costumbre, de donde las iglesias que fundaba, pues entonces también dejaba a cargo de ancianos, porque era la experiencia que ellos tenían, y era una experiencia que por lo menos no hay ningún, ¿cómo decimos? No hay ninguna instrucción divina que dijo cuando fundan una iglesia hagan así, sino que simplemente como funcionó para la sinagoga, y las sinagogas, el funcionamiento como funcionaba, Jesucristo lo ahorró con su presencia, y en ningún momento Jesús corrigió algo que sucedió en la sinagoga en cuanto a leer la palabra, exponerla, en cuanto a orar, en cuanto a adorar. Así que ese mismo modelo simplemente fue que se asumió, pero no hay ningún modelo que diga esto es lo que el Señor quiere, ¿okay? Y en cuanto a los ancianos, adoptaron esta misma costumbre, ya que había funcionado para las sinagogas. Y así asignaron entonces liderato, que vemos que este liderato no se acepta esta responsabilidad con ligereza, ¿okay? Porque no es algo que se acepta en nadie, y no es algo que se persigue, ¿okay? Cualquier liderato, cualquier don espiritual, tú no lo persigues, se te da, ¿okay? Es algo que Dios te da, que Dios te capacita. Donde hay muchas veces confusión y frustración cuando yo creo que tengo algo que Dios me dio y no me lo dio, entonces yo me frustro. Vamos a ver aquí que Dios manda, me estoy adelantando, a apacentar ovejas. Pero si el Señor no me da ovejas, entonces no me llevo para pastorear. Amén. Y dice, Señor, si tú me llamaste a pastorear y no hay ovejas para pastorear, entonces ¿para qué me llamaste? Voy a tener que hacer otra cosa. Definitivamente voy a tener que yo tengo que hacer otra cosa, porque obviamente pastorear no me llamaste, porque me dice apacentar ovejas, pero si no hay ovejas. Por más que uno lo hace correctamente y no hay ovejas, así que Dios no me llamó para eso, no importa cuánto hayan profetizado, porque lo que Dios llama, Dios lo respalda. Si Dios te dice que aposente ovejas, implica que te voy a utilizar para no solamente buscar, no solamente atraer, no solamente sanar, pero pastorear las ovejas. ¿Okay? Y yo me dije, Señor, el día que no hay, pues yo hago otra cosa que tú quieras, ¿verdad? Porque si yo las busco, las traigo, las sano y se van, pues entonces, y no hay ninguna, excepto la esposa mía, y pues entonces, Señor, tú me quieres en otro pastorado, en otro tipo de contexto, o ni eso, simplemente donde el amor así me dirija. Pero si tengo llamado, si Dios me llamó para pastorear, o llama a cualquiera, pastor o pastora, implica que va a haber ovejas. Y si no hay ovejas, entonces no quiere decir que Dios se equivocó, sino quizás alguien que te llamó, que realmente un falso profeta o profetiza, se equivocó. Así que vemos que a su vez están las cualidades de lo que aspiran a liderato, ancianos y ministerio. Cuando alguien dice, yo quiero pastorear, tiene que leer lo que está aquí, porque estas son las cualidades del llamamiento de pastorear, ¿sí? De la que Dios espera, de la que Dios va, una persona en liderato pastoral va a tener que rendirle cuenta a Dios, por lo menos en unos aspectos aquí, ¿sí? No es algo que yo escogí. Yo tampoco.
Exacto. No todo el mundo puede hacer Como eso. yo dije, yo no lo escogí, porque si yo lo escogí, entonces yo me tengo que encargar de los resultados, pero como Dios fue que escogió, es Dios que se encarga de los resultados. Eso es No es así. algo que yo escogí, no es algo que dije, tú sabes Por qué, eso digo. cuando yo crezca ahí yo no sé nada de eso. Ya. Absolutamente nada de eso. Te lo Créeme, digo sí. yo porque Y yo siempre lo he dicho, cuando Dios le muestra en la visión a José, y dice, cuando te acuerdas de las dos visiones, todas las estrellas se doblaban a él, todos los manojos se doblaban a él, le dijo, ok Señor, me vas a dar, me vas a poner liderato en las manos. Pero si él le llega a mostrar lo que tendría que él experimentar para llegar a ese liderato, yo creo que ahí no le van a atacar el corazón. Hacía como Jonás cogía. Así no se muere. eso es así. Porque si me dice que mis hermanos van a primero querer matarme, después venderme en esclavitud, después ser acusado de un sátiro sexual, después estar metido en la cárcel, después aquello que dice no te olvides de mí, cuando le interpreto los sueños se olvidan de mí. O sea, si él le muestra el camino a donde el llamamiento de Dios va a llegar a su vida y se va a implementar, y así con cualquiera, No lo hace. Dios lo tapa. Dios lo tapa, porque si lo muestra, nadie entra al ministerio Eso es para hacerlo como Dios espera que se haga. ¿Okay? Así que aquí da las cualidades. así. ¿Okay? Da ciertas cualidades que definen el ministerio. Dice yo anciano. ¿Okay? Él entiende que aparte de ejercer la función apostólica, de establecer la doctrina de la gracia y salvación de Jesucristo, que él también ejerce la responsabilidad de presbúteros. Así que está diciendo, yo soy anciano también. Puede ser que como apóstol tengo el mensaje de Jesucristo para derramarla y establecer fundamento que no existe, pero todos los líderes, ancianos también, yo anciano también, tenemos esta responsabilidad de presbíteros, de ancianos, de liderato, ¿okay? Que eso es algo que todos vamos a compartir. No todos comparten el llamamiento apostólico, porque no todos reciben directamente a Jesucristo en el primer siglo, pero todos comparten el presbúteros, en cuanto al liderato ministerial. Esto es algo, entiende la diferencia de que todos son presbíteros, pero no todos son apóstoles, pero no todos están designados para derramar el fundamento del evangelio en el primer siglo, ¿okay? Y establecer el fundamento del evangelio, lo cual es este primer Nuevo Testamento que tenemos aquí. Ellos usaban como para mantener el pueblo, ¿sabes? Para mantener el pueblo recto en obediencia. En obediencia, y vamos a ver algunas características aquí en el texto. Pero ellos no podían juzgar el pueblo. No secularmente, porque está en un mundo greco-romano, pero sí dentro de ellos, sí. Dentro de ellos ejercer censura, corrección. Cuando Jesucristo dice aquel que peca contra ti, vete en privado, si no bendice solo a la iglesia, y si no responde, que sea echado, es considerado como anatema. Así que ejercían, igual que el Sanedrín ejercía su administración de la religión y ciertos asuntos administrativos. Por eso cuando condenaron a Jesús, ellos no podían condenarle, tenían que entregarlo a Pilato para ver si Pilato coge el consejo y la presión política que le ponían. Así que todo líder, Pedro también, ejerce responsabilidad de presbúteros. Pero aquellos, como ya mencioné, que tienen la tarea específicamente del apostolado era derramar el evangelio. Y entonces, después que menciona de que yo también soy anciano, yo también tengo estas tareas, independientemente de la tarea específica de establecer el evangelio de gracia y salvación, él comienza con las memorias de él, ciertas memorias de Jesús, de que fue testigo y participante de los padecimientos y de la gloria de Jesucristo, de que fue testigo en el patio. ¿Te acuerdas cuando estaba en el patio del sumo sacerdote? Dijeron, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Vino otro, tú eres uno de ellos, yo no soy. Tú eres uno de ellos, yo no soy. Y en uno del evangelio dice que en ese momento Jesucristo, cuando lo llevaban, miró y cantó el gallo. Cuando miró y lo vio, y entonces se acordaron las palabras y lo muere amargamente. Así que fue testigo, porque él fue el más que se quedó pegado, especialmente en su sufrimiento. No solamente en su sufrimiento físico, pero su sufrimiento de recibir el beso de Judas, su sufrimiento de estar con un grupo de 12 hombres por 3 años, empoderándolo espiritualmente, utilizando, durmiendo de día y de noche, y en su momento de necesidad ser abandonado. Jesucristo sabe lo que es un líder experimentar abandono.
un líder experimentar traición. Él lo sabe todo. Por eso yo dije que si Dios te muestra todo lo que tú vas a experimentar como líder, dice, mira, Señor, llévame ahora. Bueno. Pasar por eso. Y como lo sabe, te da gracia cuando lo experimenta. Así que si Cristo tuvo 12, uno le sale a Judas, imagínate una iglesia de 300, 500 mil. Seguro tiene que haber uno dentro de Velá. Vamos a hablar un poquito más del peso de Judas. El 3% de la iglesia es la alegría. Sí, que fue testigo de sus padecimientos y fue testigo de su gloria. ¿Se acuerda cuando fueron a subir al monte y estaban los tres, y en ese momento Jesucristo estaba hablando y fue transfigurado de cómo iba en su cuerpo glorioso, de cómo es? Y él también fue testigo de esa gloria, porque no solamente fue testigo de sus sufrimientos, sino que también fue testigo de su transfiguración. Así que cuando habla de pastorear la grey, que vamos a hablar ya mismo, está hablando de su experiencia propia. Si vas a Juan, el Evangelio según San Juan, el último capítulo 21, vas a ver, ¿te acuerdas que él negó a Jesucristo 3 veces? Y 3 veces tuvo que afirmar su amor. Dice en el 15, cuando hubieran comido, dice Jesús, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. ¿Qué? Después volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea, ¿qué? Mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero 3 veces, perdón, pastor, las 3 veces que lo negó, le dijo las 3 veces que lo negó. 3 veces lo afirmó que te ama. ¿Sí? Wow. Y 3 veces recibió el llamamiento, 2 de apacentar, 1 de pastorear. Wow. Así que de esa experiencia de que él está hablando, y de esa experiencia que dice, yo soy presbítero como tú, porque el presbítero en cierta forma pastorea al pueblo en unas tareas específicas, pastores incluidos, que fueron dejados especialmente en el primer siglo, cuidando de la grey, cuidando de la iglesia. Versículo, ¿alguna pregunta? No. Versículo 2, Ana. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Si que dice apacentar la grey de Dios, ya yo dije, asume que hay ovejas. Si uno recibe el llamamiento de pastor, pues de pastora, tiene que haber ovejas para confirmar ese llamamiento. Y entonces escribe una serie de contrastes donde contrasta los privilegios y los peligros en el ejercicio del liderato, en el ejercicio de presbúteros, en especial cuando se expone a padecer, porque esto, cuando hablamos de padecer, cuando uno está pasando por angustia, persecución, sufrimiento, expone unas tareas que pueden caer en peligro y unas tareas que tienen que seguir funcionando aún en persecución, aún en COVID, aún en pandemia, aún en epidemia, aún lo que sea. Son cosas que tienen que continuar, por lo menos los presbúteros, los líderes, los que están y las líderes que están ejerciendo función, que tienen que continuar ejerciendo esa función aún dentro de esos contextos. ¿Okay? La primera que le dice es apacentar, y es una palabra que significa poimaino, que significa alimentar, tender el rebaño, proveer nutrición, gobernar, proveer para lo que el alma necesita. También sí que es un término que se usa con las ovejas para proveer alimento. Desde el punto de vista de presbúteros y del líder espiritual, del líder es proveer alimento espiritual. Mi función principal es proveer alimento espiritual, público y privado. ¿Okay? Atender y por lo menos proveer alimento público y privado. Y una frustración más grande es que lo que no se dice en público, y fíjate que te voy a decir algo diferente en privado. Porque si se dice algo en público en la congregación, si tenemos una sesión privada, yo te voy a decir lo mismo. Esto es algo diferente, te voy a decir exactamente lo mismo, porque la palabra en público, en privado, en el espíritu va a ser la misma para alimentar tu alma. Así que cuando yo voy a apacentar, entonces yo no estoy buscando mi bienestar, sino tu bienestar. Yo no estoy buscando satisfacer mis necesidades, sino satisfacer las tuyas.
¿Okay? El momento, ahora que me entierro aquí, ready. Entonces implica que yo no estoy aquí para yo así que ocurren las inmoralidades dentro de la iglesia, porque yo no existo para tú satisfacer mis necesidades, sino yo para satisfacer las tuyas. Implica yo no te utilizo a ti para relaciones íntimas, para satisfacer relaciones íntimas, yo no te utilizo a ti para satisfacer pasiones, yo no te utilizo a ti, ¿por qué? Porque no existe, porque tú eres una oveja. Y que yo sepa, las ovejas no son para yo satisfacerme yo, sino para yo ser el instrumento de Dios para satisfacción de su alma. Y cuando se pierde, por eso no se puede perder esa identidad de que por lo menos el líder espiritual, el pastora específico, existe para el beneficio del pueblo, no el pueblo para el beneficio del líder. Okay. Si esto suena raro, es porque está en la Biblia, lo estamos leyendo. Dice da alimento, así que ese es el llamado que recibió, y lo pasó también, y la encomienda que lo pasó a sus líderes, que su razón de ser es tender al pueblo, es dirigir al pueblo, es proveer nutrición espiritual al pueblo. Así que es un mayordomo porque el pueblo es de Dios, porque si vas a apacentar, eso es de Dios, si vas a rendirle cuenta a las ovejas, es como si fuera Dios encargándote. ¿Por qué? Porque tú no vas aquí para siempre y tú no sabes qué ovejas van a venir y venir, pero Él te llama a pastorear sus ovejas porque son de Él, y va a rendir cuenta de lo que hiciste con el pueblo que se te entregó al Señor que te encomendó, al príncipe de los pastores, que vamos a ese término ya mismo. Así que eres mayordomo. Así que el llamado central es cuidar y proveer, es alimentar lo que viene de parte del Señor para su alma, porque son del Señor, dentro o fuera de la congregación. Implica que cuando Dios dice apacentar mi grey, no necesariamente se limita a la grey dentro de tu congregación, porque la congregación de Cristo es grandísima. Así que si te toca apacentar la grey, que necesariamente está en otra congregación, pues está llamado a responder a la necesidad, pero también informar a quizás el líder. Yo, mira, esta persona pues lo estoy atendiendo para que sepan, no es que yo estoy buscando ovejas de nadie, ni buscando, sino simplemente ha venido con una necesidad, lo estoy atendiendo hasta que sea necesario y después tú vuelves. Pero, o si alguien está enfermo en el hospital y quizás se extiende la información a uno, y quizás atiendo, o la persona de otra congregación, pues si yo no voy para allá porque no es de mi congregación, pues bueno, primero si puedo ir voy, si tengo el tiempo, si así el Señor lo quiere, pero no con una mentalidad de porque va a otra congregación no voy, porque la congregación de Jesús es un pueblo grandísimo, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los colores, de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, de África, de Asia, de Europa, de todos los lugares. ¿Okay? Si cuando le dijo a Pedro que pastoreara, no le dijo simplemente por eso que luchó con él, porque no es pastorear los que son igual que tú. Los que hablan como tú se parecen a ti. Y otro dar una visión en el techo, es decirle no, mata y come, cuando hay una visión de un montón de animales. Dijo no, todo Pedro es mata y come. Dice, no, en otras palabras, que no rechace lo que Dios ha santificado. No era que matar y comer, así dijera, no. Que lo que está ahí está santificado, aunque no tiene tu color, aunque no tiene tu raza, aunque no tiene tu trasfondo, pero es de Cristo. Así que lo de Cristo es que uno pastorea lo que es de Jesús. Y tuvo que romper con sus prejuicios hasta ese momento, porque él se limitaba simplemente al pueblo judío. Dijo, no, yo tengo pueblo judío y gentil. Y entonces, y así también esa mentalidad, por lo menos del líder, del pastor, la pastora de Dios específicamente, y no puede perder esa práctica, especialmente cuando está en persecución. Cuando uno está en persecución, es sálvese quien pueda. Y dice, no, eso no. Quizás el mundo es sálvese quien pueda, pero a ti te toca ministrar y continuar ministrando y continuar presentando las ovejas del Señor dentro y fuera necesariamente de tu congregación. La segunda sí que es apacentar, nutrir. La segunda término es cuidar. Es interesante porque la palabra cuidar viene de la palabra episcopeo. Ya saben dónde viene la palabra episcopal, que significa mirar, inspeccionar, velar, supervisar, cuidar, vigilar, vigilante, ser diligente en su mirada. Así que estar en vigilia,
que cómo están, que qué viene espiritualmente, es advertir, es instruir, es amonestar lo que pueda dañar su alma o daño a su relación con Jesús. Eso es parte también de apacentar, que estás vigilando, estás velando. Mira, ten cuidado, estas cosas o afectan dos cosas, tu vida espiritual o afecta tu relación con Jesús. Ten cuidado, que no todo lo que brille es oro, que no todo lo que brille es oro, porque si va a afectar tu relación, va a afectar tu espiritualidad, te va a costar más de lo que tú crees, que lo que tú vas a ganar, te va a costar más. Y eso son las cosas como líderes, no es que tenemos que advertir, amonestar independientemente de las relaciones que hay. ¿Okay? Por eso a veces es un poquito difícil, no imposible, de que uno pastorear familia dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia hay una autoridad espiritual, pero fuera de la iglesia hay una relación biológica, y entonces muchas veces son buenas familias pero no son buenos miembros. O viceversa. Son buenas familias pero no son buenos miembros. Okay, en la iglesia, y de todo nuevo vimos que muchos en lo secular eran esclavos y amos, pero entre la iglesia el amo puede ser que sea el pastor y ahora tú te sometes como miembro dentro de la iglesia. Okay, cuando salgamos de la iglesia puede ser que volvemos otra vez a un cambio de rol, pero entre la iglesia los roles y hay muchos familiares que muchas veces no respetan esos cambios de roles, donde uno los amonesta, dice mira, ten cuidado, mira, esto estás descuidando esta área, y eso es parte de la función del presbúteros, la función del anciano, la función del líder, es amonestar, ¿okay? Es cuidar, es vigilar, es ver qué peligros hay, etcétera, especialmente espirituales. Dice no por fuerza, no compulsorio, no por fuerza, no forzado, no por restricción. No se apacienta y no se cuida porque lo tiene que hacer. Yo no estoy haciendo porque lo tengo que hacer, no tengo más nada que hacer. Como dijo un muchacho universitario, que la pastora sabe quién es también, cuando era muy chiquito, que decía, yo cuando sea grande quiero ser pastor. ¿Te acuerdas? No diga nombre porque allí en Jardines. Cuando yo sea grande quiero ser pastor. Y dice, ¿ser pastor? ¿Y por qué te quieres eso? No, porque ellos ganan chavo y no hacen nada. Esa es la impresión que él tenía. Sí, eso. Él dice, no lo haga por fuerza, no lo haga por dinero, no lo haga porque no tiene más nada que hacer. No haga porque no tengo otra opción. No lo haga porque no tengo finanzas. Que si tengo que hacer esto para ganarme la... Por eso no se pastorea. Por eso no se apacienta. Por eso que no se cuida. Por eso no se ejerce presbúteros. Simplemente por fuerza. Porque no tengo que hacerlo. Porque me están virando. Porque financieramente me están virando el brazo. La única fuerza que debes ejercer en tu vida es cumplir con el Señor y el llamado que ha sido impuesto. Eso es todo. Eso es lo único que me impulsa. Yo, Señor, cumplir contigo y cumplir con el llamado, cuestión de cuando llegue al final de mis días, me pueda decir, buen siervo fiel. Eso es todo. Y aunque sea arrastrándome entre las calles de oro y mar de cristal, aunque sea arrastrado a lo último. Pero no por fuerza. No por dice que lo hagas que voluntariamente, de acuerdo con uno, dispuesto, inclinado, que lo hace de tu libre voluntad, no para satisfacer a nadie más que el Señor, porque a veces se hace sin deseo y sin ganas para cumplir con el Señor. Lo puedo decir, cualquier ministro, no me diga que no, como he pasado múltiples veces, donde he ido a ministrar tanto dentro de la iglesia, tanto fuera de la iglesia, cuando he ido sinceramente con las mínimas ganas, con ningún tipo de ganas. Pero he sido sincero con el Señor. Y el Señor, ahora mismo estoy yendo, estoy de camino por cumplir contigo. Pero tengo que confesar, yo no tengo ganas. Sinceramente no tengo ganas hoy de cumplir porque ellos están esperando. Sea en la cárcel, sea en el nursing home, sea en la iglesia, sea en el servicio local, lo que fuese. Ellos están esperando. Y eso le gusta más al Señor porque te estás esforzando. No. Sí, pero lo que estoy diciendo es que lo haces voluntariamente de buena gana y muchas veces lo haces, pero no de buena gana. Pero lo que yo quiero decir, cuando lo hagas así, díselo al Señor, confiésaselo, porque mira lo que va a suceder. Entonces, cuando tú ministras cumpliendo con el Señor, cuando ¿te acuerdas la parábola de los dos hijos? Uno dijo, voy a ir y no fue. Otro fue, no voy a ir y fue. Dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? El que dijo, no voy a ir y fue. Lo que te quiero decir en esa situación es que Dios derrama gracia sobre esa falta de deseo.
y tú terminas siendo ministrado. Esto siempre ha sido así, te lo estoy confesando. Tú terminas siendo más ministrado que la misma persona que están siendo ministradas. Porque sobre esa falta de deseo, sobre ese desganamiento, o sobre porque lo has confesado, y sobre esa falta de ganas, como decimos, por cumplir con el Señor, redundará en bendición y tú serás ministrado más de lo que están siendo ministrados. Porque la gracia cae sobre tu falta de deseos. Pero ahí es donde más el Señor te usa Yes. para ministrar a otra persona. Yes. Porque Bueno. por lo menos fuiste y fuiste sincero con el Señor. Señor, estoy aquí, no tengo ganas. Y Dios, sobre esa falta de ganas, porque estás cumpliendo con él, siendo una hija obediente, él no y la cuestión que lo que estás recibiendo no lo sabe, que tú estás siendo más bendecido más que ellos. Y ha sido así. Visita hospitales, a veces han habido no recientes tiempos de que visitan a un enfermo y uno dice, Señor, estoy cansado, no tengo nada, esto y lo otro, pero voy a visitarlo, porque tú esperas que uno visite a los enfermos y capacite a otro a visitar a los enfermos. Entonces cuando voy allí, el enfermo está encendido, pero encendido, y yo salgo más ministrado viendo la fe del enfermo que cuando yo fui para por lo menos impartirle esperanza y fe, que se había agarrado en medio de su situación de cáncer y enfermedad. Amén. Y él estaba más encendido que yo. Yo con la Biblia y todo estaba, y el Señor me ministró en esa situación. Estaba ya alabando al Señor. No, él estaba, olvídate, vamos a ir leyendo y alabando, y vamos a orar, y aún en su cáncer y su situación, su condición de salud. Siempre va a ser así. Pero lo que quiero encomendar, aún cuando tú ministres sin deseo, sea sincero con el Señor. Eso es todo lo que tú tienes que decir. Eso pasa también, pastor, disculpa. Eso pasa también cuando vas a leer la palabra, vas a orar, que te entra el desánimo, que no quieres tampoco hacerlo. Eso es igual. También, después que uno regala a los padres. Eso es uno. Por Big Creation. Para un pago ahí, para que no digan. Anuncio no pagado. Un anuncio no pagado. Y eso es lo que quiero decir con eso, es que va a haber ocasiones de sequedad así y uno tiene que ser sincero con su Señor. Tener la conversación, estoy yendo para el compromiso, Señor, lo estoy haciendo por ti, pero sepa, te estoy confesando, no tengo ganas. En este momento no tengo deseo. Y sobre esa falta de ganas y falta de deseo, no solamente la gracia va a caer sobre ellos, sino va a caer sobre ti también. ¿Sí? Pero lo tiene que hacer voluntariamente, como dice, si vas a servirlo, sirve voluntariamente. Dice que no con ganancias deshonestas. Y no con ganancias deshonestas. Porque Dios mira la manera que se obtiene todas las ganancias, incluyendo aún dentro de las congregaciones. Ganancias deshonestas, deseo de ganancias por motivo de codicia. En el primer siglo, la palabra griega describía, era utilizada por una persona que era pía en hacer sus ganancias. De que, ejemplo, vendía vino y echaba agua en el vino. La palabra griega, literalmente una palabra larguísima, es aiskrokerdos, que era una palabra utilizada por una persona que era tan pía y ladrona en ganancia deshonesta que si vendía vino echaba agua para aguarla. Entonces uno salió así y te cobraba igual. Si va al teatro, iba porque le daban taquilla, era cachetera. Nunca, está hablando del primer siglo, esta palabra se utilizaba para eso, de que nunca tiene para la tarifa y siempre está pidiendo prestado a otros pasajeros para poder pagar una tarifa. Si vende maíz, lo hace con medidas, con el fondo empujado hacia arriba. Ejemplo, te dice, esto es una medida de harina, pero no, el fondo está empujado hacia arriba, así que no es la medida completa. Déjeme contarle algo. Una vez un negocio en Joyuda, no voy a decir el nombre, que cuando yo estaba estudiando en la universidad, nosotros fuimos, mira, yo de joven yo no pude terminar aquel mofongo aquel mofongo con marisco. Sí, te lo traían en un pilón. Te traían un pilón, pero aquel pilón era grande, así y era hasta abajo. Sí. Yo personalmente no lo terminé. Y te estoy hablando de una persona que se comió un arroz chino familiar solo. Yep. Un arroz chino familiar solo, que me senté ahí yo solito y me la comí. Entonces fuimos a visitar después y pedí lo mismo, el mofonguito con marisco. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me quedó hambre. Y era que el pilón era así, pero el fondo estaba aquí.
Ok. Ya el pilón llegaba hasta abajo y llegaba hasta mitad. Pero que- Empezaron a cortar, a cortar. Y lo que está diciendo es las personas que ganan ganancias de eso, te diciendo, mira, te estoy dando 1 libra y no 1 libra porque el fondo tampoco va hacia arriba. Te llenaba los ojos, pero no el estómago. No, después dije, pues tráeme más pan, imagínate, porque Como Olive Garden. me cobraste igual y me quedé con hambre. Tráeme más pan mío, porque Así no Olive quiero Garden más que te nada. empacha de pan para darte Parte de poca sí, paz. exacto. Que cuando me invitaban a una boda, esta es la persona Anuncio no pagado. Ah, que cuando lo invitaban a una boda, por no pagar un regalo, se iba se iba por un sitio y decía, Dios, que ¿por qué no viniste? No, porque tuve un compromiso, por no tener que pagar, traer un regalo para la boda que había dicho que iba a ir. O si estamos en restaurante, voy al baño, Y vengo eso que ahora. te lo dicen con tiempo. Desaparecía. Para eso siempre tener una excusa. Ay, Señor. Y entonces él le habla a la iglesia primitiva, porque muchas veces dentro de la iglesia primitiva había muchas personas que estaban siendo acusadas de ganancias deshonestas. De hecho, hay un manual en el primer siglo, se llama el Didache, lo puedes buscar en Google, el Didache, y hay varios capítulos dedicados a cómo identificar un falso profeta. Que se queda mucho tiempo, que se pide dinero, que si esto, descarta algún falso profeta, ya que había una mala reputación en el primer siglo de personas que estaban predicando el evangelio por ganancias personales. Como las grandes ofertas de la tienda. Mercadeo. Eso lo vamos a ver en segunda de Pedro, de que van a ser mercaderes de ustedes. Entonces, por eso el apóstol Pablo, para que no lo acusaran de él de administrar por ganancias deshonestas, siempre trabajó con sus manos. De donde quiera llegaba, trabajaba con sus manos y por mantener su libertad ministerial. Porque entonces no puedo quedarme, no puedo quedarme porque Dios me llamó no a recibir ofrenda, ni recibir salario. Dios me llamó a predicar el evangelio y regarlo por el mundo. En aquel momento se conseguía, por eso es que él no aceptaba salario, no podía hacerlo, ya lo estudiamos, él podía hacerlo, pero no lo aceptaba porque le iba a impedir la misión que Dios le había dado. Hubo un character en la Biblia que hizo eso cuando Pedro estaba yendo para los pueblos, se llamaba Simón, creo que era, que él le robaba el dinero a la gente haciendo como que los curaba, los sanaba. Había uno que se llama Simón el Mago. Simón, ajá, ese mismo. Y cuando Pedro llegó a la congregación, que oró por ellos, recibieron el don de lengua, el Espíritu Santo. Y cuando vino Simón dijo, mira, te voy a dar chavo para que me pague lo mismo. Y yo, Señor te reprenda a ti, tu chavo y con todo. Porque Tampoco lo mata. así mismo. El Señor por poco lo mata. Ya yo le dije, te reprenda a ti, a todo el mundo que esté dentro de ti, todas esas legiones, vete, bautízate otra vez. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro establece que cuando se acepta el llamado de presbúteros, el llamado de liderato espiritual, el llamado de anciano, es para primordialmente no recibir, sino y no obtener prestigio, poder, estima, o por ejemplo el pastor Ramón, el gallo real, no es para eso. No es para eso. Es para servir. No para sentarte atrás, sino buscar de qué manera, Señor, yo puedo servir, de qué manera te puedo ser instrumento, de qué manera tú me puedes usar para cuidar, para levantar, para restaurar, etc. ¿Okay? Y dice con ánimo pronto. ¿Okay? Ánimo pronto es voluntariamente, de buena voluntad, prontitud en responder, disponibilidad, con alegre, con ganas. Así que se ejerce el presbuteros con ganas, con deseos. ¿Okay? Y quiero decir algo, si no se hacen con ganas y deseos, pídele a Dios. Porque si estás haciendo las cosas como Dios no le espera, confiésaselo a Dios. Dice a Dios, yo no estoy haciendo las cosas como tú esperas. Con ánimo pronto, con deseo, con visión, con pasión, con el amor que tú esperas. No quiero servirte con amor frío. Necesito que tú me cambies, me unja, me hagas algo. Porque entiendo que mi conducta no es la que tú esperas en cuanto al ministerio. Y entonces ese ánimo pronto, sí que el ánimo no es buscando la ganancia personal, sino el ánimo es servir al Señor. Y por último, el versículo 3, por favor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ok, así que no con señorío, no como un tirano, como dice en inglés, you're not on a power trip.
Porque si se te ejerce liderato, si Dios te da influencia, no para que te vaya un power trip de comenzar a ejercer poder y tiranía, y aquí mando yo, y aquí, o sea, no es para eso. Si se hace algo es para capacitar, equipar al pueblo de Dios y que los intereses de Dios, los intereses del Señor sigan implementándose en la congregación y en el mundo. ¿Okay? Y le dice que sea un ejemplo. ¿Okay? Que sea un ejemplo. Una vez yo con ustedes, yo trabajaba por las tardes, por las noches en un Burger King en Puerto Rico, cerca de Coliseo Roberto Clemente. Entonces había un empleado que se quejaba mucho del jefe, de cómo era, de lo grosero, de lo mandón, de lo que hablaba malo, y el estilo de gerencia del jefe, del gerente de ese Burger King. Entonces, a mí no me molestaba porque yo llegaba por las noches a hacer todo lo pesado, mover los hamburgues, las cajas, prepararlo todo para el otro día. Así que yo verdaderamente no me envolvía mucho con el jefe. Además, yo era bastante grande, así que no se iba a meter conmigo. So it's like, whatever. Entonces el jefe lo movieron para otra tienda y a lo pusieron de gerente en esa misma tienda. Y adivina qué pasó. Era peor. Era igual o peor que el jefe que se fue. Y tú me dijo, ven acá, pero tú te quejabas del jefe y tú te estás quejando de la mala conducta del jefe, lo has repetido. Y eso es lo que he dicho. Entonces ahí, muy temprano aprendí, uno tiene que cuidar especialmente con lo que uno odia, porque si lo que uno odia no permite que el Señor lo sane, vas a repetir lo que uno odia. Yep. ¿Okay? Entonces eso es lo que sea un ejemplo, que eso es lo que dice el versículo que dice que lo que apacientan, aunque lo crean o no, son ejemplos, siendo ejemplo de la grey. El presbúteros, el líder espiritual, ejemplo de la grey. Tú no puedes esperar que la grey haga algo que tú no haces. Mira qué cosa. Porque somos que yo sea el primero que dé el ejemplo, por lo menos esté allí, etcétera, pero yo soy el primero que te dé el ejemplo. Yo no puedo exigir o dirigir a nadie para que caiga el espíritu, cosa que yo no hago. Yo tengo que dar el ejemplo. O doy un buen ejemplo o doy un mal ejemplo. Uno de los dos, pero voy a dar un ejemplo, es inevitable que un ejemplo. Y entonces, el mismo que Burger King dice, lo mismo que el mal liderato se puede repetir por mal ejemplo si uno no tiene cuidado. Y uno debe dar un buen ejemplo para que los que vengan detrás puedan ver, mira, así que se corre un negocio, así que se tratan los empleados, etcétera. Porque para algunos el prestigio y el poder es más atractivo que el dinero. Siempre hablamos de dinero. A muchos lo que le atrae es el poder, el prestigio, la estima que trae la posición. Y uno tiene que tener cuidado, porque no todo es dinero. Muchas veces pues, no importa el dinero, lo que importa es que yo mande. Y esto es lo difícil, porque yo dije ahorita, en tu casa puede ser que tú mandes, pero en la iglesia tú tienes que seguir a los líderes. Y no te puedes estar montando, porque quizás te estás montando un sitio que Dios no quiere que te monte. Y esa es la dificultad de muchos, de que se mueven entre lo secular y lo religioso. Donde lo secular quizás que tú mandas, pero lo religioso puede ser que tengas que seguir hasta que Dios entonces te asigne una posición de liderato, o hasta que aprendas en la iglesia cómo es el liderato que Dios quiere para que entonces lo asumas. Y puede ser que Dios te mantenga ahí hasta que aprendas de la manera que Dios asuma bajo un buen líder. ¿Okay? Así que con amor sacrificial. Y ya mencioné que no puedes esperar que sean o hagan lo que uno no es, si no das el ejemplo. ¿Okay? Y vimos como Jacob y Juan, que peticionaron, Señor, que cuando venga tu reino queremos estar a tu derecha y tu izquierda. Vemos, no están pidiendo oro y plata, están pidiendo ¿qué? Posición, estima, prestigio, quiero estar ahí. Muchos son así, ¿okay? No están pidiendo necesariamente el dinero, sino simplemente a la posición, el poder, etc. Así que si se te fue dado por Dios, los apacientas y los cuidas como Dios lo hace, como Dios quiere a su pueblo, porque tú representas a Jesús como ministro, como ministra, como líder. Así que lo que Dios pone a tu cargo, lo tienes que entonces, como son de Jesús, y representas a Jesús, aunque tú no quieras. ¿Sabes cuántas veces he invitado a para que haga una boda, un funeral, etcétera? ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios. Y ¿quién te dijo que soy?
Tú asumes que soy pastor y soy un hombre de Dios. Digo, un hombre de Dios, pero asumes unas cosas. ¿Por qué? Porque tú que vas a la iglesia, asume que tú eres cristiano. Asume que yo soy cristiano también. Y como asumen, represento entonces a Jesús, a personas que quizás no lo conocen. Y como lo represento, lo tengo que representar bien, y por eso tengo que hacer las cosas independientemente de como yo lo quiera, sino que Jesucristo sea bien representado, que Jesucristo sea glorificado y no yo, o no el ministro, no el presbúteros. Y así que a Cristo representas y los apacienta y los cuida como Jesús los apacentaría y como Jesús los cuidaría. En el ministerio, el liderato, cualquier posición del ministerio de liderato, tú los apacienta y los cuida como Dios, como Jesús los apacienta y los cuidaría. ¿Sí? Porque en cierta forma a Jesús está representando en ese momento hacia ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de continuar el versículo 4? Así que todo esto continúa en temporada de persecución. Porque en temporada de persecución, sálvese que pueda, ser el ministro. ¿Se acuerda de Quo Vadis? Que yo puse a ver la película de Pedro. Hay una película se llama Quo Vadis, que cuando se desata la persecución en Roma, Pedro está huyendo y en el camino Jesús le confronta y le habla a través de Marcos y le dice Quo Vadis, que en latín es ¿para dónde vas? Quo Vadis. Quo Vadis se llama la película, Q-U-O-V-A-D-I-S, y pueden buscar el corte en YouTube donde dice Quo Vadis, que entonces Dios le habla y pues Señor, ¿para dónde vas? Dice, voy a Roma. Dice, ¿por qué vas a Roma? Para ser sacrificado otra vez. Y dice, oh, man, verdad, de mí la Roma. Amén. Cuando hay persecución, el creyente sigue ejerciendo y ministrando sus dones. Los demás salen huyendo, pero el ministro, la ministra de Dios, sigue ejerciendo sus dones. Yeah, no, esto no son para los llamados, son para los escogidos y las escogidas. Versículo 4, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Así que ¿dónde está entonces la recompensa del que apacienta, de la que apacienta y de la que cuida? Su recompensa es la gloria de gloria. El ser recibido en el cielo y el ser, escuchar las palabras del Señor. Ven, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa corona de gloria de Cristo, que se sirve aquí para ser recompensado allá. Allá donde se acumulan los tesoros que uno hace para la gloria de Dios, donde dice que el orín y el moho no lo puede corromper. ¿Sí? Así que esa es nuestra respuesta. Ahí donde está nuestra recompensa. Que primero dije que a pesar de que seamos ministros y líderes y pastores y presbúteros, pero tenemos un príncipe sobre nosotros, no se nos olvide. Hay un príncipe sobre nosotros, que a pesar de que quizás tengamos un poquito de influencia, un poquito de liderato, un poquito de prestigio, hay uno que sobre nosotros que estamos esperando la recompensa. Y que no te olvides que, y siendo uno sobre nosotros, que eres siervo y sierva del Señor. ¿Alguna pregunta? Versículo 5, Leti, por favor. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, dice que entonces todos se ponen el vestido de ¿qué? De humildad. ¿Por qué? Porque que nadie se crea que yo soy algo, porque comparado con Cristo eres nada. Porque quizás, primero en la congregación debe haber comparaciones, que yo tengo más, porque nuestra comparación no es contigo, ni conmigo, mi comparación es con Cristo. De cómo yo me comparo con el Señor, si aún falta algo más de yo ser mi vida, y por eso no se me tiene humilde. Dice la congregación que mantengan la humildad y todo el mundo se vista de humildad. Que nos tratemos, y dice el apóstol Pedro, que trate al otro como si fuera superior a ti, de otro sexo, de otro color, de otra raza, de otra nacionalidad, que siempre, y así que se conduce en la congregación como si otro fuera mayor a nosotros. Así que aquí el tema, lo que está hablando, ya habló de apacentar, ahora está hablando de la congregación que se deja apacentar.
Recuerda, y el apacentamiento está de acuerdo ¿qué? A la palabra de Dios. Nadie tiene que sujetarse a un líder que está haciendo algo que no está de acuerdo, o dirigiendo, o dando instrucciones, no está de acuerdo a la palabra. ¿Okay? Porque esta palabra es para todos, incluyendo los líderes. Entonces es apacentar. Dice que nos vestimos de humildad. Es una cita de Proverbios 3:34, que ciertamente dice: Él escarnecerá a los escarnecedores y los humildes da gracia. Así que aquellos que se ensaltan, aquellos que se señorean y los que se exaltan, Dios traerá ¿qué? Hacia abajo. Y los que se someten, los que no se someten por su orgullo, serán traídos hacia abajo, porque Dios los resiste al orgullo, Dios resiste a los soberbios y las soberbias. En especial los que resisten la disciplina y la exhortación de Dios que está viniendo a través de los líderes de Dios. ¿Sí? Por eso que el apóstol Pedro está incluyendo esta cita, para que sepan, no se olviden que aquellos que vienen a la congregación de parte de Dios, con el liderato, la dirección, la guianza, que están cuidando, apacentando, y lo resisten por orgullo. Por eso es que las familias, porque los primeros son, como dije, lo más difícil son las mismas familias, porque dicen, ¿por qué? Porque si tú eres la hermana menor, ¿por qué ahora cuando estoy en la iglesia, que tú eres la pastora, porque yo te tengo que hacer caso a ti, porque tú eres la hermana menor? Porque en mi casa eres mi hermano, pero en la iglesia eres una miembro la cual te tiene que someter a la autoridad espiritual. ¿Sí? Entonces le está diciendo que se vistan todos de humildad dentro de la congregación, especialmente en recibir el apacentamiento y el cuidado pastoral o el cuidado de presbúteros de parte del Señor. Así que si es joven, porque está diciendo el joven, le está diciendo a los jóvenes: mira, joven, si se te exhorta en el Señor, que te deja apacentar por los líderes que Dios ha puesto en tu vida, que no salga como un loco, una loca, como una rebelde. Específicamente se los jóvenes, que cuando son amenostados en la congregación de parte de los líderes espirituales, que acepten, que sean humildes en aceptar esa dirección. ¿Okay? Y que no simplemente lo rechacen y se vayan, porque se van a hallar que están no resistiendo la amonestación de la persona, están resistiendo la amonestación de Dios a través de la persona. Y no te va a ir las cosas bien. Porque ni a mí ni al líder está resistiendo a Dios. ¿Ven? Si estoy ejerciendo el llamamiento correctamente y le estoy transmitiendo lo que viene de Dios, entonces está resistiendo no a mí ni consejo mundano, sino a Dios. Y por eso que dice más adelante el segundo versículo, lo vamos a ver ahora, que entonces que el joven, que entonces no puede esperar que te salga bien, sea joven o sea adulto, sea que sea, porque no es contra el líder que te estás revelando, es contra Dios que te estás revelando. ¿Okay? Así que los jóvenes se sujetan al liderato de los ancianos que vienen de parte de Cristo en la congregación. Aunque no te sujete en tu casa, aunque tu casa nadie te manda, pero la congregación se espera que te sujete al liderato espiritual que Dios ha puesto en tu vida. Porque si no te sujetas no contra el hombre o la mujer te estás revelando contra de Dios. ¿Okay? Y en contra de la dirección de Dios. Y por eso no puedes esperar que las cosas te salgan bien. Tanto porque no te sujetas en la casa, pero aún más cuando no te sujetas dentro de la congregación. ¿Okay? A la dirección que proviene de Dios. ¿Okay? Porque no estás acostumbrado a la sujeción. Sí. Algunos no están acostumbrados. Algunos dicen: a mí nadie me manda, siendo jóvenes, porque hay niños que nadie no le puede decir nada. ¿Okay? Hay niños que nadie puede decir nada. Y tú lo has visto, yo lo he visto en las tiendas, en la fila, y qué sé yo me quedo mirándome. Por menos décimo al baño con mis hijos, que son testigos. Tú puedes ver los tres a venir aquí, que fueron a visitar el baño de Winn-Dixie, que aquí ahora al lado, que que hicieron dos cosas. Me acuerdo del baño. Bueno, yo está Didi y tal, y eso era un Winn-Dixie todo ahí. Me acuerdo como ahora, que era la compra y estaba medio alterado y el baño, aquí, vamos para el baño. No, vamos para el baño. Vamos para el baño y salió. Y sí. Y no te quiero ver llorando. Y no te quiero ver llorando. Salía chupando Limber. Sí, ahí chupando, exacto, chupando Limber. Que te pueden testificar cuando eres Winn-Dixie. Ahí fue que paramos una vez.
Me acuerdo de una compra, la dejamos ahí mismo. Hermano, Y cuando miran para allá, miran con dolor. entonces, lo que está diciendo que Tengo hay una jóvenes, que más o menos hace lo mismo. no sé, y yo sé a qué estoy hablando, hay jóvenes que están acostumbrados a no sujetarse. Y entonces se convierten al Señor y la primera cosa que el Señor te está enseñando es a sujetarte. Especialmente al liderato espiritual que tú entiendes que viene de parte del Señor. Es que eso está en la Biblia, pastor, dice disciplinar a tus hijos, porque imagínate. Y en la iglesia se disciplinan los hijos espirituales. Yeah. Igual que esto no es one way, es one way para acá también. Porque si yo me estoy saliendo fuera del hoyo, no que me dejen caer. Yeah. Tiene el mismo derecho de llamarme, mire pastor, tú sabes, Despierta. despierta porque está, hoy en día está, tú sabes, tirando para acá, te estoy viendo, está tirando la secretaria o el secretario, hoy en día se ve de los dos lados, está tirando al secretario, ¿sabes? Y los líderes tienen que estar pendientes, ten cuidado. No estoy diciendo que estoy haciendo nada y quiero acusar, pero ten cuidado, gracias, porque igual que yo lo haría con ustedes, yo tengo que aceptarlo también. Claro. Total, es por el bienestar de la iglesia, porque si ustedes están viendo que yo estoy pichando un hoyo equivocado y me caigo, ¿quién se afecta? La iglesia, el testimonio de Jesucristo. Eso así mismo. Y por eso muchas veces hay alguna iglesia que se han afectado porque la gente sabe las cosas y no dice nada. No lo dice. Ujú. No dicen nada. Y cuando cae, entonces, yo lo sabía, yo estoy, ¿por qué no dijiste algo? Yo se lo dije, no me hizo caso. Porque estaban en complot con el pastor. ¿Por qué no dijiste algo? Para evitar todo este mal testimonio Ha que pasado, digan ha y pasado otra mucho. ocasión más que entonces usan la Estaban en iglesia complot. para maldecir lo que es de bendición. Sí, mo. Si ves algo, dilo, dice eso a la línea líder, ten cuidado, yo no soy nadie, pero te estoy viendo a esta persona como que está ahí, ¿no? Ten cuidado, digo gracias, you know. Porque esto es de ambos bandos. ¿Por qué? Dice que todos se humillen. ¿Ok? Igual que yo espero que tú seas humildemente recibir lo que vengo de parte de Dios para tu vida, yo tengo que ser humilde para recibir lo que viene de parte de ti para mi vida también. Sí, mo. Porque la humildad es para todos. Pero no solo para el pastor, sino porque a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Y puede haber alguien que se está acercando más a uno que otras personas. Y entonces uno tiene que, uno mismo, ¿verdad? Que el Señor le muestre a uno y uno decir, tú sabes, a distancia. Porque ya el Señor te está preparando y te está dejando saber que, mira, esta lo que quiere es otra cosa. ¿Y qué fue lo que O dimos lo la- que quiere es otra cosa. ¿Qué fue lo que dimos la semana pasada? Que ministren sus dones. Y si a Dios dentro de la congregación está dones de discernimiento, Leticia. Cuando uno le dice algo a alguien, aunque uno se lo diga con amor, a veces la persona que lo recibe no lo va a recibir bien. Yes. Me recuerdo que yo Eso es le dije así. algo a alguien que estaba sentado un joven en una silla y ella fue líder de la iglesia, no estoy hablando de esta, pero ella se sentó en la misma silla que el joven estaba y le dio un abrazo y un beso y la silla era bien pequeñita y se quedó allí y entonces a mí realmente no me pareció algo aceptable. ¿Por qué? Porque una líder que su esposo está ahí y pues la novia del muchacho está ahí y, o sea, tal vez fue sin intención, pero a veces las mujeres creemos que por el hecho de ser mujeres a veces ciertas muestras de cariño, porque las mujeres somos como un poco más tiernas, es un poco aceptable, pero nosotros las mujeres tenemos que tener bien esto, la mente un poquito alerta en cuanto al testimonio. ¿Por qué? Porque se puede tomar mal lo que nosotros estamos haciendo, quizás sin pensar en algo, ¿verdad? Algo que no va. La persona la confunde. Porque hay personas que te están velando y pueden creer que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con una doble intención. Sí, eso es así. Ujú. Cuando no es así. Pero ese testimonio es tan frágil, es una línea bien pequeñita que si se deja, se puede cruzar para el otro lado también. También hasta entre el mismo hombre puede ser, Dios, mira, tengo un marido y me está besando, o ella haciendo lo mismo. O sea, que es lo mismo. Y por eso que el apóstol Pedro decía, como quiera, ministre sus dones. Porque cuando están ocurriendo
otros espíritus, a lo que Dios da doble discernimiento de espíritu, entonces, pero tiene que haber humildad, tanto de las dos direcciones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que se vistan todos de humildad. Los presbíteros y los miembros, los que sean todos, cuestión de que con humildad tú recibas que yo estoy dando de parte del Señor, yo reciba también de parte de ti. Si tú metes y tú tienes un don de discernimiento, decir, mira, esta persona no viene aquí para ser discipulado. Esta persona viene enviada por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, para destruir esta congregación, buscando de qué manera puede colarse para hacerla caer y destruirla. Porque los hay. Igual que hay discípulos del Señor, hay discípulos enemigos, que es lo que... Y entonces los disciernen, lo que tienen el don, y dice, entonces uno está en vela y uno está cuidando, y uno pone paro. Y por lo menos, pero si hay humildad, como tú dices, lo recibamos de ambos, both Pero ways. es difícil, pastor, es difícil. Porque si a una mujer uno le dice, No todo el mundo una está mujer, preparado. uno se puede atrever a decirle, mira, mírate en el espejo, mira lo que yo estoy viendo. Porque lo que yo estoy viendo lo va a ver otra persona y no se ve bien. Entonces, Déjeme decirlo de esta manera. lo miran como algo raro. Déjeme decirlo de esta manera. ¿Acaso una persona que retenga lo que está viendo y debe ser por lo menos dado, acaso esa persona Dios no va a rendirle cuenta si cae? No te creas que todas las personas que han visto el camino de un ministro a caer y se han quedado callados, que tiene que rendirle cuenta a Dios por su silencio. Le sirvió de tropiezo. Por no haberle puesto, por lo menos cumplir con su función. Y estoy viendo algo, quizás no es nada, ten cuidado. Eso es todo lo que te puedo decir de parte del Señor. Puede ser que sea algo, puede ser que no, puede ser amistad, puede ser lo que sea. Pero solamente ten cuidado. Porque también hay algunos que les gusta ¿Ya? estar señalando, viendo y todo lo demás, y esto y lo otro, pero no tiene humildad para recibir también de la viga que tú tienes en tu ojo. Exacto. Pues a algunos les gusta señalar las pajas, pero no les gusta señalar sus vigas. Por eso todos tenemos que revestir de humildad. No solamente para repartir, sino también ¿para qué? Para recibir. Tiene un dedo pondetivo, tiene 4 por donde él. Davis, el 8, el 6, por favor. Humillaos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ok, quizá aquí comienzo a usar los verbos en el estado de ánimo imperativo. Implica que imperativo significa demandar o sugerir o dar órdenes, es decir, que está dando ciertas órdenes, como quien dice, que se deje que Jesús los apaciente en cierta forma. Lo primero dice que se humillen delante de Dios, debajo de su mano. Implica que si se humilla bajo la mano de Dios, es que tú se sometes bajo la mano de Dios y no te revelas. ¿Okay? Donde la mano te está dirigiendo, donde la mano te está guiando, donde la mano te está instruyendo. Exacto. Eso significa humillarte bajo su mano, bajo su dirección, bajo su manipulación. Que te humille, deje que te guíe y no te rebeles. Si que ahora vas de apacentar, a que se paciente la congregación, ahora que se dejen apacentar por Jesús. Que como creyente tiene la mano sobre ti. Y si te está dirigiendo, que te deje. Si un esposo o una esposa, Dios te está dirigiendo, que pidas perdón, que no te rebeles y pida perdón. Sea con el cónyuge, sea con los hijos, si en el trabajo está diciendo o sea, en todo. Entonces, que ore por los enemigos, que dejen los pleitos, que sea hombre y mujer de paz, que te humilles bajo la dirección, que significa bajo la mano de Dios. Aunque no sea tu culpa. Aunque no sea, en todo, lo que está diciendo es que de cierta forma, que nos humillemos bajo la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, que viene que es representado con la mano de Dios. ¿Okay? En todas nuestras acciones y todas nuestras reacciones. El 7, Ana. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Así que habiendo hablado a la congregación que sean humildes, sean apacentar, ahora la exhortación, pues de nuevo un imperativo, a que te dejes apacentar por Jesús. ¿Sí? Que si tienes una ansiedad que no dure mucho tiempo, es más que la ansiedad dure el tiempo que te tome ponerte rodillas o la postura que tú quieras para ir delante de tu Dios.
hasta ahí llegó la ansiedad. Porque aquí está diciendo, tú no fuiste diseñado como creyente a andar con ansiedades y cargas encima. Eche toda, no alguna, toda. Que es una inquietud, la palabra significa una inquietud, un nerviosismo, que algo que puede suceder. O sea, la mayoría de las cosas estás ansioso por cosas que nunca pasan. Pero esa es la ansiedad. Porque estás pensando algo que va a pasar que nunca sucede. ¿Cuántas cosas tú crees que iba a suceder y no sucedieron? Y estabas ansioso. Ay, nos va a quitar la casa. Ay, nos va a quitar el carro. Ay, nos va a morir de hambre. Ay, nos vamos a morir de sed. Ay, nos vamos esto. Y pasan 60 y pico de años y vuelvo y repito, no he visto justo desamparado y sigo que mendigue pan. Entonces uno está afanado y ansioso. Lo que estoy diciendo que no es una licencia para que sea un vago, una vaga, un perezoso, una perezosa. Decirle, Señor, aquí está lo que... No. Tú haz lo que tú tienes que hacer diligentemente y dejarle a Dios que haga lo que Dios tenga que hacer. Lo que está diciendo es que me entregue todas las ansiedades, permita que reciba la paz mía y que me deje a mí en control de las cosas que tú ni nadie tiene control. ¿Okay? Y ese nerviosismo por cosas que no pueden suceder, una preocupación o interés mentalmente angustiante. Y Jesús lo dijo en Mateo 6, del 25 al 34, que no quiere que sus discípulos estén ansiosos y ansiosas. ¿Okay? Básicamente lo que está diciendo, que confíe en el cuidado de Dios. Si Jesús dijo que te va a cuidar, te va a cuidar. ¿Okay? Una vez que tú hagas diligentemente todo lo que tú tengas que hacer, que confíes, Señor, tú dijiste que me ibas a cuidar y yo confío que tú me vas a cuidar. ¿Okay? Y a algunos les hace difícil, especialmente a la persona que tenía todo bajo su control. En ese momento vas a tener que perder el control y entregarle el control a Dios. Y el primer control que nosotros tuvimos, primero, la única área que he dicho que he tenido que perder el control todo sobre los hijos, una vez que salieron de la casa. Porque mientras estaban en casa, estaba bajo mi cuidado, nuestro cuidado, bajo nuestra protección. Y cuando salen del nido así, uno dice, Señor, esto es una tarea que llevo haciendo 18, 19, 20 años y ahora están saliendo del nido, lo cual ese es el diseño, pero ahora yo tengo que entregarle cuidado bajo tu control. A veces hay que botarlo, no quieren ir. Ya ese no tiene problema con cuidado. Acá lárgate. Que yo te entregué al Señor hace mucho tiempo. Señor, llévatelo. Especialmente el hispano que se Ya, llama. que huele, Ya se quedó de aquí. Ahora, hablando de ese Frankenstein, ¿quién tiene la culpa? Los padres. Yo siempre he dicho también, y no he escuchado, está en té. Ten cuidado con el Frankenstein que tú estás criando, que igual que la película, lo único que quería Frankenstein era su creador. Y más nadie lo quería. Que tengas cuidado, porque tú cuando crías, que lo estoy diciendo, porque cuando crías los hijos, los crías ¿para quién? Para otros. Porque sean aceptados en su trabajo, en su negocio, en su familia y sus parientes. Así que si los quieres votar, Bueno, lo único que tienes que mirar es, mira, ahí en el espejo, oh, rayo, que yo hice aquí, lo atongoñé demasiado. como la película Lo de- esta de Step Brothers. Y eso es lo que vas a tener. Yo con algo veo así. esa película y a mí me eriza. Porque yo no puedo tener un hijo mío, una hija mía de 40 años en mi casa viviendo todavía sin hacer nada. Sin trabajar y sin hacer nada. A mí como que se me sube la sangre. Cocinándole gordito en el Burger King. No. Tuviste botarlo, ¿sabes cómo tú los botas? Los sábados a las 9 de la mañana, córtame la grama. No, te vas a levantar y vas a cortar la grama. Puedo limpiar. Y así nada más se te largan. No, Muchacho. vas a pintar, van a ayudarme a pintar. Ayúdame a Vamos limpiar. Se paga huyendo. No, van así, huyendo a los 18 y 19. Yo, ¿qué es esto? Y no lo estoy diciendo para castigarte, estoy diciendo para prepararte. Para enseñarlo de ser No. responsable, ya. Y eso levantando a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, y después esperar No. que No. mi esposa, No. a esa hora, ay, papi, quiero panqueque, No, quiero mi- huevo, no quiero yo. revoltillo. Yo, what? ¿Tú estás, No yo. Puede ser otra mamá menos yo. acá, tú estás en hogar, Dávila, ¿qué te pasa a ti? No, ¿Cómo que- que- si tú Ah, te no, levantas Natalia, ahora, si hacer te panqueque. levantas, dependiendo si rompiste noche en el trabajo, que es la única razón, pues tú te sacas el conflicto, lo sirve. No puedes esperar que yo
Que yo te tongoné. Ah, mira, ¿qué tú quieres? No. Después no. te pasaste hasta las 4 de la mañana jugando video con yo no sé quién alrededor del mundo. Ay, ¿qué tú quieres, nene? ¿Quieres que te haga pancake, te haga No. huevito, te haga sausage, te haga, o te haga un arroz, te haga bistec? ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo quiero chifile mejor. Entonces sale. Y le trae chifle. Mejor es que se vaya a comprar algo o se cocine el mismo. Así son, la pura realidad. Por lo menos esta que está aquí no va a hacer pancake a la 1 de la tarde. Estoy tratando de entender el tema. Vamos a terminar. El 12. Pastora, El 11, ¿el 11 fue o el 12? el El 8, 8, el 8. Oh, el 8. Se te bautizó pastor, ¿viste? sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto para todos, pero específicamente los que están en posición de presbíteros. Tienen que estar velando. Que ser sobrios es una palabra que viene del neifo, que significa un espíritu calmado y compuesto, muy regado, especialmente que se obtiene a través de esfuerzo, que es cuidadoso de considerar todas las cosas, todas las circunstancias y posibles consecuencias. Eso es velar, ser sobrio, estar consciente de todo lo que pueda pasar, estar despierto, de un espíritu compuesto. Y también habla de velar, ser sobrio y velar, de que estás prestando atención, Alerta. que estés cauteloso, que estás alerta de lo que pueda hacer daño al alma. No es velar con los ojos, es velar con la visión del espíritu. ¿Okay? Pero yo repito, no todo lo que brilla es oro. En especial ese espíritu, ejercer ese espíritu de discernimiento. ¿Por qué? Porque si no te va a devorar el león. El león devora el que está dormido y el que no está velando. ¿Ok? La persona que evita ser sobria y vela es la que el enemigo devora. Estamos hablando espiritualmente hablando. Como el león ruge por hambre de determinación. De hecho, el león ruge porque se ha comprobado. Tú nunca has ido un león rugiendo. Es algo que muchas veces el león cuando ruge como que paraliza al animal. Cuando el enemigo ruge, tú no te paralizas porque ya estás en vela y lo vas a confrontar. Diego mío, confrontar. Lo vas a confrontar con la fe, con las herramientas que Dios te da. Eso era antes, tú rugías y yo salía corriendo. No, ahora con Cristo tú ruges y yo te confronto. Y tú eres el que sale huyendo ahora. Como si Porque así habla- son los bullies. Los bullies hacen su bullying hasta que son confrontados. Y el enemigo en Cristo es un bully. Que ahora cuando viene con bullying, tú dices, no, yo vengo con el Señor y te voy a confrontar con la fe. Ya. No solamente yo, mi hogar, mis cosas. Y entonces, huye. Dice que literalmente sale huyendo. Pero los ancianos, los presbíteros, los líderes, los ministros no se duermen, sino cuidan de la grey, igual que el pastor cuida de la grey físicamente, cuidan de la grey. Por la razón que son consumidos es porque están o están dormidos o no están velando. Y por eso que los ancianos, los presbíteros, no les da esa oportunidad porque están sobrios y están velando en la congregación. ¿Okay? El 9, Al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. así que dice que es resistido y vencido con Jesús y en Jesús y con Jesús. Es en y con fe. Es resistido en el Señor. Si lo confrontas con fe, lo vas a tener y lo vas a tener que confrontar, que vas a tener la victoria y vas a ver que en vez de tú salir huyendo y tú salir derrotado, el enemigo sale huyendo, el enemigo es el que sale derrotado, porque no eres tú, es el que está contigo en el campamento que tú estás. Aleluya. Versículo 10, Leticia. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado o padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La prueba puede ser dos cosas. Igual que el fuego puede ser dos cosas. Igual que el viento, cuando hablo del viento, el viento puede apagar o puede aumentar. La poquita llama, si el viento da, la apaga. Pero depende de igual que cuando tú estás prendiendo algo, le das viento y lo aumenta.
Vemos que las pruebas en las manos de Jesús tienen un propósito en la vida del creyente. ¿Okay? Si el Señor lo permite, porque tiene un propósito. Tiene un propósito porque en medio de ese padecimiento, en medio de esa aflicción, Dios va a dar gracia y también va a derramar su gloria para producir, no para que apagarte, sino por fortalecer tu fe. Dice que te va a hacer más firme, que va a recibir fortaleza, que va a ser establecido, como cuando se derrama un fundamento. Esa es la palabra que quiere decir establecido. Cuando habla de firme, es hacer sólido como el granito. Cuando habla de establecer, hablamos de derramar fundamento, de fortaleza, de llenar de fuerza, de afirmar, de ser sólido como el granito y de perfeccionar, de añadir lo que falta, de enmendar lo que está roto. Todo eso Dios, por medio de su gracia y su gloria, cuando uno pasa por una aflicción con fe, en vez de la aflicción como un viento apagarte, lo que hace es encender y perfeccionar unas cosas en nosotros. Hablamos la semana pasada, hay una comunión y unas gracias que si no fueran por las persecuciones, no podían ser obtenidas en ausencia de ellas. Yo no quiero persecuciones, pero puedo decir que en aflicciones la intimidad y la gracia y gloria del Señor se ha sentido más fuerte que con la ausencia de ellas. ¿Sí? Y hay algunos que si no fuera aflicción no oran. Pues no está bien. Porque en la aflicción o puedes correr de ella, buscar alivio de ella, o correr a Jesús y buscar ser fortalecido, afirmado, establecido y perfeccionado en medio de ella. Versículo 11, pastora. Sí, pastora, por favor. Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en medio de la aflicción, en medio de todo eso, ¿qué termina? Con adoración, glorificar a Dios en medio de la prueba. No te olvides glorificar a Dios en medio de la prueba. Y vamos a terminar con unos datos finales. 12, Edu. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestados y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano es el nombre largo de Silas. Y Silas fue quien acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero, y lo que vemos a Silas, Silvanos, que vemos apoyando el ministerio del apóstol Pablo, apoyando el ministerio del apóstol Pedro, sirviendo como si fuera el secretario. Silvano hizo dos cosas: o Pedro se lo dio y dijo, púleme la carta, o se lo dictó directamente a Silvano. Que las dos cosas se hacían. ¿Por qué se dice? Porque si usted lee el griego en su escrito original, es un griego sumamente de buena ortografía, que para un pescador es algo raro. Y no era raro de que se escribiera y se le entregara a Silvano y lo volviera a escribir de una manera leera, o simplemente se lo dictara, que también sucedía en el primer siglo. Pero nos vemos que a pesar de que asistió el apóstol Pablo, asistió el apóstol Pedro, que no le importó quizás funcionar en el trasfondo, de servir de ayuda a ambos, de llevar la carta, porque eso es lo que hizo, llevó la carta, quizás la reescribió o la recibió y la dictó y la llevó, pero vemos que el apóstol, que Silvano no le molestó servir en esa función de quizás trasfondo, con tal de que la misión del Señor avanzara. El 13, Leti, se puede el 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Amén. Marcos siempre se ha referido, es el autor del Evangelio según San Marcos, y siempre ha identificado también con Juan Marcos, el que fue con el primer viaje misionero con el apóstol Pablo. En el griego no hay, cuando dice la iglesia que está en Babilonia, que es elegida, se ha dicho, solamente compartiendo usted, se ha conjurado que puede ser dos cosas, porque en griego solamente dice en, no dice eclesia, no dice sinagoga, de una congregación, sino que simplemente en.
y entonces y es femenino, así que puede referir a dos cosas, que la que es elegida es la iglesia, que es la traducción, o elegida también puede ser la esposa del apóstol Pedro, porque la esposa del apóstol Pedro, que está con él, que viajaba en su viaje misionero, que lo puede ver, que lo estudiamos en 1 Corintios 9:5, que también lo acompañaba. Así que puede ser que también en el griego puede referir a la iglesia que está en Babilonia, que es una referencia para Roma, o puede referirse también la elegida que está con ustedes. Mi esposo también le manda saludos, porque esta es la parte de la carta que están los saludos. ¿Okay? Y ya hablamos de Marcos, ¿okay? De que es Juan Marcos. Y por último, 14, David, si me lo puede. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Porque el ósculo de amor es el beso de amor. Lo que está diciendo en el primer siglo, el amor, los cristianos eran bien hispanos, se saludaban con un beso. Sí, eran bien hispanos, se saludaban con un beso. Y entonces el beso de amor lo que está diciendo es que se trata de un beso, lo des con amor y lo des en paz. No te dan un beso de Judas, porque aún Jesús dijo, ¿por qué me traicionas con un beso? Porque Jesucristo valoraba ese ósculo santo, ese beso santo de amor. Porque era costumbre de que si yo te doy un beso, estoy saludando, porque tú y yo no tenemos ningún tipo de conflicto, tú y yo no tenemos ningún tipo de contratienda. Que si yo te saludo con él y te doy un beso, no te doy de Judas, te doy un beso, pero me canto raya, Ana, que si esto, que si lo otro, que si con cosas contra Ana o contra David o contra ti. Si te doy un saludo, te lo estoy dando sinceramente, en amor, como dice. Y si no te dan un amor, yo tengo que arreglarme contigo. Y por eso está diciendo que en el primer siglo era valorado ese saludo de beso, de amor, sin guardar raíces de amargura, sin raíz contienda, sino que se daba en sinceridad. Entonces, con ese mismo beso en la congregación, que se bese con ósculo de amor, que sea en el beso de amor y en paz. Porque si no estoy en paz contigo, no te debo saludar con un beso. Pero Dios espera que te salude con un beso, y que espera que yo esté en paz contigo. ¿Me están entendiendo? Claro, sí, es un significado. De que yo, si te voy a saludar con un beso, y es un beso de amor, que si vos hablamos ahorita en la congregación con Leti, de que si estoy saludando con un beso, no es un beso erótico, no es un beso de romántico, no es un beso, porque como tú eres hermano y hermana en Cristo, entonces es un beso saludo hermano y hermana en Cristo, no de amante en Cristo, ni romántico en Cristo, nada de eso. Sin malicia, un beso sin malicia. Sí, exactamente. Exacto. Y sin recore, y sin asuntos pendientes. Sin resentimiento, de que si tú me prestaste 20 pesos, yo pongo en Facebook que me fui para Disney con tus 20 pesos, no te lo he pagado, pero estoy gastando allá, que entonces yo te esté saludando y diciendo como estuviera contento. Amén. Vamos entonces a despedirnos. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta tarde. Gracias por habernos escogido. Gracias por los instrumentos que tú has puesto en nuestra vida para equiparnos y capacitarnos. Te pedimos, mi Señor, que independientemente de los modelos positivos y negativos que han hecho nuestras vidas, usa a nosotros para poder equipar y capacitar tus discípulos en esta generación. Ahora mismo que tú nos despidas con la misma paz que nos traíste, nos despidas con esa paz a nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Salúdense.